Bueno, estamos nuevamente con nuestro segundo video de simplificación. Un saludo a todos los que están viendo este video. Su servidor nuevamente Marco Quispe Paco. Ya hemos hablado en nuestro anterior video, el primer video de simplificación, sobre algunas leyes. Hemos aplicado unas 4 si no me equivoco. Hoy día vamos a conocer otra regla interesante, pero vamos a aplicar lo que ya aprendimos también. El objetivo va a ser aprender otra nueva regla y aplicar lo que ya hemos aprendido. Ok, entonces vamos a comenzar. Analizando nuestra fórmula proposicional, yo puedo encontrar lo siguiente. Una vez que ustedes tengan práctica, van a poder comenzar donde quieran y aplicar las reglas que ustedes conozcan. Bien, a ver, yo viendo mi fórmula proposicional a simplificar, me voy a enfocar en por ahora voy a comenzar por acá, porque ya he visto algo interesante. Si recordamos las reglas que vimos anteriormente, que una de ellas era súper interesante, aunque todas, pero una de ellas ayuda bastante, es la ley de la absorción. Mirando el ejemplo que decía absorción, a ver, vamos a, vamos a enfocarnos acá donde es subrayado, y eso significa que todo lo anterior lo voy a mantener tal y como está. Ok, no voy a modificar nada anteriormente, solo dentro del corchete voy a hacer una modificación. ¿Qué decía la ley de absorción? ¿Se acuerdan? Decía, si los operadores son diferentes, como en este caso acá, conjunción, aquí disyunción, bien, si son diferentes los operadores y si el que está afuera del binomio es igual a alguno de los que está dentro del binomio, si se repiten otras palabras, como acá R, no importa lo que haya al otro lado, que resulta la misma proposición que se repite, ¿no? Entonces en este caso nos quedaría, de acuerdo a la ley de absorción que ya hemos aplicado anteriormente con más detalle en el video 1, R. De los subrayados, del corchete acá que hemos subrayado, nos quedaría solamente R. Recalco nuevamente, si están en este video 2 de simplificación, es porque ya han visto la anterior parte, de simplificación, la primera parte, simplificación 1. Por favor, si no lo han hecho, les recomiendo que lo vean primero ese video. Bien, siguiendo. Entonces, por la ley de absorción del corchete, de todo lo del corchete, son diferentes los operadores y el que está afuera es igual a alguno de los que está dentro, sí, R. Entonces resulta la misma proposición, en este caso R. Entonces ya aplicamos ley de absorción. Vamos a anotarlo. Lo voy a anotar acá continuadito. Correcto. Bien, por ley de absorción, aplicando la anterior fórmula, obtuvimos la actual. ¿Qué más podemos hallar? A ver quién me diría. Bien, todo depende de cómo cada uno lo quiere interpretar. A ver, podríamos convertir la condicional como también no, pero ya depende de cada uno. A ver, ¿qué les parece si trabajamos primero dentro del corchete? Acá hay un corchete, podemos trabajar aquí dentro. Si nos fijamos bien, acá hay algo interesante igual. Justo una ley que hemos aprendido anteriormente. Aquí donde voy a subrayar, aquí. Cuando hay una negación de alguna fórmula binomial, yo diría de un binomio, ¿qué podemos aplicar? La ley de Morgan. Correcto. ¿Y qué dice de Morgan? Fíjense que la negación solo va a afectar dentro del paréntesis, lo que significa que a los costados, a un lado o al otro, no va a afectar para nada, solo dentro del paréntesis. Por lo tanto, lo cual significa que dentro del paréntesis se va a afectar, y eso significa que va a ser, fíjense, negación de P, negación de P, negación de Q. Ahí veamos, negación de Q, negación de Q. Correcto. Y el operador que es disyunción se convierte en conjunción. ¿Correcto? Bien, sí. ¿Y lo demás? ¿Qué sucede con lo demás? Se mantiene tal y como está. Es decir, no debería modificar nada porque solo estoy aplicando una sola regla. ¿Correcto?
Ok. Bien, entonces aquí hemos aplicado la ley de De Morgan. Vamos a anotarlo. Correcto. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ahora? A ver, podríamos... ¿Qué le parece si convertimos la condicional? Acá tenemos una condicional. ¿Qué dice la ley de la condicional? Se niega el antecedente. Pero antes de eso, siempre cuando hablamos una condicional tenemos que tener en claro qué cosa. Que siempre hay un antecedente, en este caso todo el corchete, y siempre hay un consecuente. Correcto. Así es. Por lo tanto, ¿qué dice la ley de la regla de la condicional? Dice, al antecedente, en este caso todo el corchete, voy a copiarlo para no volverlo a escribir. ¿Qué hay que hacerle? ¿Se acuerdan? Hay que negar. Entonces la ley de la negación dice, la ley de la condicional, perdón, dice, se niega al antecedente. Ok, ya lo estamos negando, fíjense, a todo el corchete lo estamos negando. ¿Qué más? El consecuente que se hace, se mantiene tal y como está. En este caso R se va a mantener tal y como está. Correcto. ¿Y qué sucede con la condicional? Donde yo recuerdo se convierte en disyunción. Así es. Entonces fíjense, ya hemos aplicado la ley de la condicional. Entonces vamos a anotar y vamos a decir, aquí se aplicó, a la anterior le aplicamos ley de la condicional. Correcto. Es bueno anotar las justificaciones. Bien, siguiente. ¿Qué más puedo hacer? Si se fijan, otra vuelta volvemos al caso de Morgan. ¿Por qué Morgan? Fíjense, tenemos una negación y tenemos una disyunción. Una negación de un binomio. Para mí todo este paréntesis es uno solo, todo esto es uno solo también. Ok. Por lo tanto, aplicando Morgan, ¿cómo quedaría? Podríamos aplicar Morgan directo ya a todo, pero mejor si lo hacemos por paso. Mejor porque nos va a ayudar bastante. Si aplicamos Morgan, la negación ¿dónde va a afectar? Solo dentro del corchete, por lo tanto el resto donde dice OR se va a mantener. Ahora bien, entonces sería negación del paréntesis, el primer paréntesis, simplemente va a ser negación tal y como está el paréntesis. Vamos a dejarlo con rojito para diferenciar. Y luego, ¿qué más? Acá, negación del otro paréntesis, negación de ese paréntesis. ¿Y qué sucede con el operador? El operador, en este caso es disyunción, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en conjunción, se va a invertir en otras palabras, ¿no? Se invierte el operador. Correcto. Fíjense, no cambió nada. Ahora, otra vuelta nos fijamos, otra vuelta hay Morgan para hacer. Aquí hay para hacer Morgan. Y aquí también hay para hacer Morgan. Yo lo voy a hacer directo esta vez para no aburrirlo, haciéndolo de nuevo. He aplicado ya Morgan en ambos paréntesis. Revisemos a ver. Negación de P por doble negación P. Negación de Q por doble negación Q. El operador que es conjunción se invierte en disyunción. Acá, en el otro. Negación de P, negación de P, negación de R. R por doble negación se van las negaciones. El operador que era una disyunción se convierte en conjunción. ¿Correcto? Bien, hemos aplicado Morgan. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bien. Ahora vamos a aprender otra de las leyes, que es una de ellas interesante también. Parece sencillo, pero a veces hay que darse cuenta de cómo aplicarlo. Y es la ley de la asociatividad. ¿Qué dice la asociatividad? Si se acuerdan en matemáticas, bueno, en colegio, o los que siguen a un colegio, cuando tenían expresiones más o menos así,
Por ejemplo, un ejemplito voy a poner, ¿se acuerdan? Cuando en este caso tenemos suma, una operación aritmética nomás, nada más que y más 5 está asociado. ¿Cómo eso podrían expresarlo de otra manera? Es decir, podrían asociar x más y y 5 dejarlo fuera, ¿no? Sí, en matemática hacían eso. Bueno, se hace en matemática. Lo mismo se puede hacer acá con las proposiciones, con fórmulas proposicionales. La misma idea. En matemática, ¿cuál era la idea? Si los operadores eran iguales, podían hacer asociatividad. Obviamente, si es más o menos, podían hacer. Acá, la regla es la siguiente. Si los operadores son iguales, ya sea conjunción o disyunción, si son iguales, conjunción, disyunción o disyunción, pueden aplicar asociatividad. Como decía, al igual que en aritmética podían asociar elementos, lo mismo acá. Veamos el primer caso, los operadores son iguales, podemos entonces hacer una asociatividad. Igual manera como hacíamos en matemática. En este caso yo podría asociar P con Q, por ejemplo. Y podría dejar afuera a R. Esa puede ser una forma. O también podríamos hacerlo en este otro ejemplo de otra manera igual. Podríamos asociar P con, con negación de R, que sería el otro componente. Y podríamos dejar afuera a Q. Bien, sí, pero los operadores tienen que ser iguales. En el siguiente caso son disyunción, son iguales. Podemos aplicar asociatividad. Entonces eso sería más o menos, a ver, la misma idea que vimos en los anteriores dos casos. Podemos asociar negación de Q bien, he asociado negación de Q con P y puedo dejar afuera a la proposición T. Bien, en el mejor de los casos, en algo más simple, así podemos hacerlo. Pero como había dicho anteriormente, no nos acostumbremos a ver las proposiciones como P, Q o R así simple. Recordemos que una proposición P, Q o R o S o cualquiera que ustedes vean puede representar en algún caso más adelante alguna fórmula en paréntesis, como en este caso acá, o incluso corchete o llave. Pero si entendemos la noción de la ley o de la regla que estamos viendo, en cualquier caso van a poder aplicar la misma definición. Veamos en el siguiente caso. Tenemos disyunción, entonces para mí lo que está entre paréntesis vendría a ser como un solo objeto, digamos, por decirlo así. Quizás no sea la palabra adecuada, pero para entenderle y para poder resolver. Yo podría asociar con quien quiera P, ya sea con lo que está entre paréntesis o con lo que está con negación de Q. En este caso voy a elegir asociar. Voy a dejar afuera lo que está entre paréntesis, que va a ser S y T. Y voy a asociar no Q o P. Como podemos ver, S y T quedó afuera o se mantuvo la disyunción y he asociado negación de Q o P. Pero también podría asociar lo que tiene con paréntesis con P. Entonces hemos asociado en el siguiente caso lo que está entre paréntesis S y T o P. Y entonces quedó asociado S y T o P y o negación de Q quedó fuera. Bueno, es la otra forma de asociar. Entonces cuando se dé la oportunidad de hacer una asociatividad, ustedes pueden elegir quién con quién asociar. Depende de quizá la necesidad que haya para poder seguir resolviendo. Depende de la conveniencia, yo diría. El último caso, veamos. Si nos fijamos bien en este siguiente ejemplo, tenemos acá adentro,
en el paréntesis donde vemos tenemos una conjunción, acá afuera también tenemos una conjunción. Si nos tocara el caso así, yo diría podemos desaparecer los paréntesis, podemos eliminarlos, excluirlos en este caso, y que quede así. En el mejor de los casos podríamos también excluir los corchetes y no está mal, no estamos haciendo nada incoherente, simplemente lo estamos quitando. Y así como está, podríamos asociar cualquiera con cualquiera. Es decir, podemos asociar T con R, P con negación de Q, P con R, P con T, cualquier proposición con cualquiera. Sería muy favorable si tuviéramos un caso así, a diferencia del anterior ejemplo que vimos. Entonces, simplemente hay que darnos cuenta de cuando tengamos un caso así y aprovechar la situación para aplicar una asociatividad correctamente. Yendo a nuestro ejemplo ahora, para terminar, revisemos un poco en lo que hemos quedado y veamos si se puede aplicar asociatividad con lo que ya hemos explicado en este momento. Voy a subrayar. Dentro del corchete, si vemos bien, acá el operador conjunción y acá también conjunción, los operadores son iguales. ¿Qué significa? Que lo que está entre este paréntesis tiene una disyunción adentro, todo eso viene a ser como un solo componente, un solo objeto diría yo, un solo componente. Ok, todo esto para mí, desde mi punto de vista, va a ser uno solo. ¿Ya? Uno solo y en teoría, bueno, está asociado a negación de P y R, pero yo podría cambiar esa asociatividad de la siguiente manera. Veamos. ¿Qué voy a hacer? Mi estrategia a mí va a ser asociar el paréntesis con negación de P. Entonces esto quedaría más o menos de esta manera. P o Q lo voy a asociar con P o Q en este momento con negación de P. ¿Correcto? Bien. Fíjense, y R lo voy a dejar afuera. En este caso, si lo vemos bien, es necesario que use llave. Entonces aquí debería haber una llave que abra también. ¿Correcto? Ok, está bien. Bien, a ver, revisemos si lo hemos hecho correctamente, si no hubo algún error. En este caso, negación de P y R están asociados. Y bueno, acá hay algo entre paréntesis, pero eso como uno solo lo estamos tomando, como una sola proposición. Entonces, yo estoy cambiando la asociación, estoy diciendo lo del paréntesis, ahora lo voy a asociar con, como lo había mencionado, lo voy a asociar con P. Y exactamente así lo tenemos. Y R va a quedar afuera. Lo último que nos faltaría, lo del extremo, disyunción R, no hemos tocado para nada, únicamente la asociatividad se hizo dentro del corchete anteriormente y que ahora como resultado final dio algo entre llaves. Por lo tanto, nos faltaría anotar lo que es disyunción R. Bien, disyunción R quedó fuera. Nos hemos olvidado de algo, que es de anotar las leyes lógicas que hemos aplicado, que aplicamos anteriormente para obtener este resultado, ley de Morgan, ¿no? ¿Correcto? Sí. Luego, en el siguiente también aplicamos lo mismo, ley de De Morgan. Bien. Y para obtener la última fórmula proposicional, a la anterior se le aplicó ley de asociatividad. Bien.
Alguien diría quizás nos falta mucho o nos falta todavía varias leyes para acabar, pero si observamos bien, hemos aprendido ya una ley interesante que aplicamos justo en este mismo ejercicio, pero que podemos volver a aplicar. Revisemos. Veamos la ley de absorción nuevamente. Miramos el ejemplo, de acuerdo a la ley de absorción que tenemos. ¿Qué es absorción? Le voy a tratar de resaltarlo para que se entienda la idea. Dice, si los operadores son iguales, fíjense que acá tengo una conjunción, acá tengo una disyunción, ¿correcto? Son diferentes. Entonces la absorción dice, si los operadores son diferentes, y además, si el que está afuera, en este caso R, es igual a alguno de los que está dentro, en este caso acá también, pero alguien de repente tendrá duda y mira, y lo del corchete, justamente de eso hablábamos anteriormente, que decíamos, en este caso tenemos una conjunción, pero todo lo del corchete, lo que está asociado va a ser como uno solo. Yo lo voy a ver como una sola proposición, por decirlo así, es una forma de decirlo, aunque no esté bien correcto, pero para entenderlo. Entonces, si yo veo lo del corchete como un solo objeto, tengo lo del corchete y R dentro de las llaves. Entonces, según la ley de absorción, si los operadores son diferentes, acá es conjunción, acá es disyunción. R que está afuera es igual a alguno de los que está dentro, sí, el mismo. Por la ley de absorción, no importa lo que haya en el otro lado, en este caso sería lo del corchete, por la ley de absorción resulta la proposición que se repite. Pues entonces aquí nos quedaría como conclusión R. Y eso es por la ley de absorción. Correcto. Bien, lo pudimos resolver en un solo paso y parecía que nos iba a tomar varias otras leyes lógicas, reglas, ¿no? Bien, el objetivo de este video, de este segundo video de simplificación, era justamente aprender y aplicar correctamente la ley de asociatividad. Espero que haya sido de su grata ayuda. Nos vemos en el siguiente video. Aún nos faltan varias leyes todavía por ver, así que lo estaremos viendo en los próximos videos. Hasta luego.